Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver la subcapa MAC del estándar 802.11, es decir, de las redes Wi-Fi. Bien, entonces para comenzar a estudiar la subcapa MAC, una vez que ya hemos visto la capa física y todas las topologías de cómo se establecen las redes Wi-Fi, hay que establecer o hay que hacer hincapié en características especiales que diferencian las redes inalámbricas de las redes cableadas del 802.3, porque esas características del medio físico que son especiales van a hacer que la subcapa MAC y toda la capa de enlace sean distintas en las redes inalámbricas. Bien, en primer lugar, lo más evidente es que las direcciones MAC no están sujetas a una localización física. Cuando nosotros tenemos una red cableada, nuestro puesto está en un sitio determinado y no se mueve, no se puede mover. Mientras que si tenemos un dispositivo móvil, pues la característica principal es que la localización física puede ir variando. Por otro lado, la frontera del sistema no es observable físicamente, es decir, un cable sabemos dónde empieza y dónde termina, pero la frontera de una red Wi-Fi no se sabe exactamente dónde llega, no se observa físicamente. Nosotros no podemos saber si nuestro router Wi-Fi llega a 12,6 metros o a 12,8 metros, no lo sabemos, y es más, no se ve, a no ser que tú tengas un medidor de campo, no puedes detectar esa señal hasta dónde llega. Por otro lado, como dice aquí en la parte superior derecha, las señales que genera el Wi-Fi, es decir, la señal de Wi-Fi, la señal portadora de Wi-Fi, pueden escapar de nuestro entorno. Es decir, si nosotros queremos tener una Wi-Fi en nuestra casa, pues tenemos un router Wi-Fi que tiene una potencia determinada, pero nosotros no podemos decirle al router Wi-Fi la potencia lleva hasta el extremo de la casa y de ahí que no salga. ¿Vale? Con lo cual resulta que nuestra señal puede acceder más allá de nuestra casa, es decir, nuestro vecino pueda coger esa señal, que es lo que ocurre muchas veces. Por otro lado, las comunicaciones, por el hecho de basarse en radiofrecuencia, pues son menos fiables que en medios cableados. Por ejemplo, dependiendo de la humedad del ambiente o dependiendo de las características del sistema, pues puede ser más o menos fiable. ¿De acuerdo? Por otro lado, las limitaciones que hay en el ancho de banda, que hasta ahora es un estándar que siempre ha ido por detrás de las redes cableadas, pues obligan a la creación de bloques pequeños, es decir, que las redes Wi-Fi, en una red Wi-Fi no haya muchos aparatos, no haya muchos clientes conectados, porque el ancho de banda no es tan grande como puede serlo en una red cableada. Y finalmente, hay una característica que no es propia de las redes inalámbricas, sino de los dispositivos que se usan en las redes inalámbricas, y es la administración de energía, es decir, las baterías, ¿vale? Se supone que las redes Wi-Fi pues van a ser para dispositivos portátiles y por tanto dispositivos cuya gestión de energía es importante. Por ello, la subcapa MAC no puede requerir una gran energía para el dispositivo móvil que se conecta a la red. ¿Vale? Todas estas características van a determinar cómo es la subcapa MAC de las redes inalámbricas. Bien, por ello el control de acceso al medio en el estándar 802.11, bueno, por un lado se intentó hacer que fuera lo más similar posible, lo más compatible posible con el 802.3, que es el de las Ethernet cableadas, ¿vale? Y por tanto lo que sí que se consiguió es que fuera CSMA, es decir, escuchar antes de hablar, Carrier Sense Multiple Access, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que el canal de radio, como hemos comentado antes, presenta una serie de peculiaridades que lo distinguen de las redes cableadas, ¿vale? Por un lado, el canal de radio está sujeto a muchas más interferencias que el canal cableado. Por otro lado, aparece el problema denominado hidden terminal o de la estación oculta, que ahora veremos. Por otro lado, los terminales no pueden monitorizar fácilmente el canal, ¿vale? Y por tanto es más difícil que sepan cuándo otra estación está transmitiendo. Y por otro lado, como hemos dicho antes, la zona de cobertura radioeléctrica no está perfectamente delimitada, es decir, no sabemos hasta dónde llega exactamente el límite de lo que es el medio de transmisión, ¿vale? Por ello, en lugar de utilizar el protocolo CSMA-CD que se utiliza en las redes Ethernet,
o 802.3, la capa MAC de la 802.11 utiliza una variante que se llama CSMA-CA, que es Carrier Access Multiple Access, es decir, escuchar antes de hablar, pero en lugar de ser Collision Detection, esta utiliza una técnica que se llama Collision Avoidance, ¿vale? Es decir, se intenta evitar la colisión, ¿vale? Y aquí viene un punto que no sé por qué, pero muchas veces os cuesta entenderlo, por lo menos así se refleja en las pruebas. A ver, en la subcapa MAC de la 802.11 no se puede utilizar, simplemente no se puede utilizar el protocolo CSMA-CD. ¿Por qué? Pues porque el emisor de radio, una vez empieza a transmitir, no puede detectar si hay otras emisiones en marcha, ¿vale? A diferencia de lo que ocurría en el medio cableado. ¿Por qué? Porque en el medio cableado, cuando se pone una tensión en el cable, tú puedes medir, y si esa tensión de repente sube más de lo que tú estás poniendo, significa que hay otra señal en el medio. Eso no puede ocurrir, o es muy difícil que ocurra en la transmisión por radiofrecuencia. ¿De acuerdo? Por eso no se puede utilizar la detección de colisión. Y en lugar de eso se va a intentar evitar la colisión, aunque no se va a conseguir del todo, como veremos ahora. Bien, entonces, ¿cuál es el protocolo CSMA-CA? En el protocolo CSMA-CA, absolutamente todas las estaciones conectadas a una red Wi-Fi van a ejecutar este algoritmo de forma local, por supuesto, es decir, todas lo ejecutan de forma distribuida, cada una de forma local, ¿vale? Entonces, cuando una estación quiere enviar una trama, tiene una trama para ser enviada, lo primero que hace es escuchar el canal a ver si alguien está transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si el canal está libre, no hay nadie transmitiendo, entonces la estación transmite la trama. Pero si el canal está ocupado, entonces espera a que el emisor termine no solo a que el emisor termine, sino a que el destinatario de esa emisión le envíe su acuse de recibo al emisor. Y después de eso se espera un tiempo aleatorio y luego transmite. ¿Vale? Entonces, el tiempo en espera se mide por intervalos de duración constante, es decir, lo que se denomina el slots de tiempo. Digamos que el tiempo está ranurado. Se utiliza 20 milisegundos de ranura o microsegundos de ranura, digamos que el tiempo se mide por grupos de estas ranuras, por grupos de microsegundos. ¿De acuerdo? Bien. Al terminar, espera que el receptor le envíe su confirmación, ¿vale? Es decir, la secuencia es: escuchamos, si el canal está libre, transmitimos. Si está ocupado, no solo esperamos a que finalice la transmisión, sino que esperamos hasta oír el acuse de recibo. Y después del acuse de recibo, esperamos un tiempo aleatorio y transmitimos. Cuando hemos terminado de transmitir nuestra trama, entonces esperamos el acuse de recibo de nuestra trama. Y si esta no se produce dentro de un tiempo prefijado, entonces es cuando consideramos que se ha producido la colisión, ¿vale? Por lo tanto, volvemos otra vez al paso 1. Aquí tendríamos un cronograma, ¿vale?, de cómo ocurren las cosas, ¿vale? Entonces, en este cronograma lo primero que tenemos que decir es que el tiempo va de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo donde el primer emisor, que es el A, va a emitir una trama de datos, ¿vale? Entonces, antes de emitir una trama de datos hay que esperarse un intervalo que se denomina DIFS, que viene de, como tenéis aquí abajo, Distributed Coordination Function Interframe Space, es decir, va a haber siempre un tiempo mínimo que va a esperar, ¿vale? Por eso se llama interframe space, es el intervalo mínimo que hay que esperar entre tramas. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde el emisor A envía una trama al receptor B y hay un segundo emisor C que quiere transmitir. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos aquí en este cronograma, el emisor A es el que ha ganado del medio, se espera el intervalo de tiempo y emite su trama de datos. Después de emitir su trama de datos, el receptor B espera un tiempo que además está prefijado ya como mucho más corto que el DIFS, que es el shift, por eso se llama Short Interframe Space. ¿Por qué? Porque el receptor solo tiene que esperar un shift en lugar de un DIFS, ¿vale?, para tener mucha más prioridad para ganar el medio. Y por tanto va a emitir su acuse de recibo AC, que está puesto aquí en rojo. Una vez que el emisor C ve que el receptor ya ha enviado el AC, entonces espera de nuevo el intervalo DIFS de espera,
¿de acuerdo? El interframe space, y a continuación es cuando comienza a contar el tiempo aleatorio. Como veis, el tiempo aleatorio está ranurado, entonces es como tirar un dado al aire y decir 5, vale, pues yo me voy a esperar 5 ranuras de tiempo, o 8, pues se espera 8 ranuras de tiempo y a continuación transmite. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí en el protocolo CSMA/CA son muy importantes los intervalos temporales que hay definidos, ¿vale? Entonces hay 3 intervalos temporales definidos. El que ya hemos visto que es el más común es el diffs, ¿de acuerdo? Que es el acceso inmediato cuando el medio está libre, ¿vale? El diffs son, como veis aquí, 50 microsegundos cuando se utiliza la modulación de SSS y 128 microsegundos si se utiliza la otra modulación, la FHSS. ¿De acuerdo? Pero lo que es importante es que el intervalo diffs es siempre mayor que el pifs y a su vez el pifs es menor que el sifs. ¿De acuerdo? Esto se hace así para asegurarnos de que aquel dispositivo que tenga que esperar un sifs siempre va a esperar menos que el pifs y por tanto va a ganar antes el medio. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, aquí tenemos un cronograma, una secuencia donde después del intervalo diffs, ¿vale? La estación que ha ganado el medio va a transmitir su trama, es lo que pone busy medium, ¿vale? Y después, justamente de que la estación ha transmitido su trama, el receptor, que es el que solo tiene que esperar un shifts, puede enviar su ACK. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces es importante destacar que el protocolo CSMA/CA es una sucesión de acceso al medio y periodos de contención. ¿De acuerdo? Es lo que se conoce aquí como contention window. ¿Por qué es periodo de contención? Porque luego de que una trama ha sido transmitida y que se ha recibido su reconocimiento, todas las que estaban esperando a transmitir, porque tenían tramas para transmitir, van a ejecutar el mismo protocolo, el mismo algoritmo, y por tanto todas van a esperar un tiempo aleatorio, ¿vale? Aquella cuyo tiempo aleatorio resulte menor va a ser la que empiece a transmitir, ¿de acuerdo? Si hay otra más, puede producirse una colisión. Vale, entonces, problemas que hay en el protocolo CSMA/CA, como dice aquí. A ver, las colisiones, como acabo de explicar, pueden producirse porque dos estaciones que están esperando eligen el mismo número de intervalos, el mismo tiempo aleatorio para transmitir después de escuchar el lag. ¿Vale? Si ocurre eso, o bien no justo el mismo, pero un intervalo, un número de intervalos muy parecidos y por tanto se han solapado las dos transmisiones, pues van a producirse una colisión, ¿vale? Entonces, en caso de que se produzca una colisión, reintentan ampliando exponencialmente el rango de intervalos, ¿de acuerdo? Y vuelven a elegir. Es decir, eligen aleatoriamente, pues en lugar de entre 1 a 10 intervalos, eligen a lo mejor entre 1 y 100 intervalos, con lo cual la probabilidad de que se expandan y no choquen entre sí, pues es menor, ¿vale? Fijaos que, como dice aquí, esto es similar a Ethernet, pero con la diferencia de que las estaciones no detectan la colisión, ¿vale? Simplemente infieren que se ha producido cuando no reciben el reconocimiento esperado, ¿vale? Y lo que hacen es ampliar el rango de números aleatorios, ¿vale? También se produce una colisión cuando dos estaciones deciden transmitir a la vez o casi a la vez, ¿vale? Es decir, las colisiones no son un fallo del protocolo. En el protocolo existen colisiones porque se pueden dar por las diferentes casuísticas de cuando las estaciones transmiten. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a explicar ahora a continuación en esta transparencia otra característica que solo ocurre en las redes Wi-Fi, que son, por un lado, el problema de la estación expuesta y por otro lado, el problema de la estación oculta. ¿Vale? Fijaos, aquí tenemos 4 estaciones, A, B, C y D, cada una con su alcance. ¿Vale? Fijaos que esta es otra característica de las redes Wi-Fi. Una estación, un dispositivo móvil, solo tiene un alcance determinado, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde esté en relación con otras, esas otras estaciones estarán a su alcance o no. Entonces, en este ejemplo, hemos elegido una situación, una localización geográfica de las estaciones, donde la estación B está en medio de las estaciones A y C, ¿vale? Tanto la estación A como la estación C están al alcance de B.
¿vale? Aunque parece que el ordenador de A está fuera del círculo negro de B, supongamos, es que lo hemos puesto así por claridad, ¿vale? Pero digamos, tanto A como C están dentro del alcance de B. La que está fuera del alcance de B es D. Sin embargo, C sí que está al alcance de D, ¿vale? Y D también está dentro del alcance de C, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces aquí fijaos que la casuística de los alcances de qué estación está dentro del alcance de otra, ¿vale? Esto nos va a determinar problemas que no teníamos en las redes cableadas, porque en las redes cableadas todas estaban dentro del alcance de todas estaban unidas al cable. ¿De acuerdo? Y el cable llevaba la señal a todas las estaciones. Bien, entonces el problema de la estación expuesta ocurre cuando tenemos que, como primer paso, que por cierto se ha borrado, no sé por qué no sigue aquí, el paso 1, ¿vale? Sería que B tiene datos para transmitir, ¿vale? Datos para transmitir a A, ¿de acuerdo? Bien, entonces escucha al medio y como es la primera que tiene datos para transmitir, gana al medio y transmite una trama dirigida a A, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que como C también está en el rango de alcance de B, esa trama que B lanza también va a llegar a C, ¿de acuerdo? Entonces mientras B está transmitiendo, C quiere enviar una trama a D, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Escucha al medio, pero como al escuchar el medio escucha la trama que le está enviando B, detecta el medio como ocupado y por tanto se espera, no transmite, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se da cuenta de que D está a la derecha suya, no a la izquierda. Sí, y por tanto, aunque en el rango de B él va a estar recibiendo una trama que no va para él, ¿de acuerdo? Si C transmitiese a la vez que B está transmitiendo A, no pasaría nada, porque aunque en B se produjera una una colisión, esa colisión no llegaría a A, porque C no está, A no está dentro del rango de C, ¿vale? Es decir, a A solo le llegaría lo de B y a D solo le llegaría lo de C. Aunque en B habría colisión, pero da igual, porque B no está escuchando, B en este momento está transmitiendo, con lo cual a él le da igual que haya colisión en su zona. Lo que no le da igual es que haya colisión en la zona de A, pero en A no hay nadie, solo llega su señal, ¿vale? Y por tanto, se podría dar que C y B transmitiesen simultáneamente. Sin embargo, como C está expuesta al rango de A, al rango de B, perdón, entonces se limita su transmisión. ¿Vale? Este es el problema de la estación expuesta, que pudiendo transmitir no lo hace porque está en el rango de alcance de otra estación que está transmitiendo, en este caso B. ¿De acuerdo? Bien, frente a esto tenemos el problema de la estación oculta. Aquí tenemos otro ejemplo donde el problema es distinto, aquí es al revés. ¿Vale? El problema de la estación oculta es el siguiente. Tenemos en este caso tres estaciones, A, B y C, donde B está en el medio y por tanto su alcance llega a C y a A, pero A no está dentro del alcance de C ni C está dentro del alcance de A. ¿Vale? Bien, entonces el primer paso es que ahora no es que B quiera transmitir a A, sino al revés. A quiere transmitir una trama a B. Detecta el medio libre y lo transmite, ¿de acuerdo? Si lo mismo ocurre en C, que en ese momento quiere transmitir una trama A, es cuando tenemos el problema de la estación oculta, ¿vale? Es decir, mientras A está transmitiendo, como dice en el paso 2, mientras A está transmitiendo, C quiere enviar una trama B y por tanto ejecuta el protocolo, pero como el alcance de A no llega a C, él a escuchar no puede escuchar lo que A está transmitiendo, entonces él dice, pues el medio está libre y entonces transmite a B, pero ¿qué ocurre? Que al transmitir a B los dos, en B va a haber una interferencia y por tanto se va a ocurrir una colisión, ¿vale? Con lo cual B no recibe ninguna de las dos tramas. Este es el problema de la estación oculta, que es inverso al de la estación expuesta, ¿vale? En la estación expuesta, alguien que podía transmitir deja de transmitir inútilmente, y en el problema de la estación oculta, alguien que debería haberse parado y no transmitir, transmite porque no escucha lo que, al escuchar el medio, no puede oír lo que otra estación transmite. ¿De acuerdo? Bien, entonces para solucionar esto, el protocolo CSMA-CA lo que hace es utilizar tramas de control request to send y clear to send. Request to send es solicitud de petición y clear to send es puedes transmitir. ¿De acuerdo? Entonces,
el problema se soluciona de la siguiente forma. Antes de transmitir la trama de datos, A envía un mensaje request to send a B. ¿De acuerdo? Este request to send es un mensaje que podría ser: quiero enviar a B una trama de 500 bytes, ¿vale? Es decir, decimos a dónde lo queremos enviar y qué longitud va a tener la trama que queremos enviar. ¿De acuerdo? En respuesta a esa petición, B va a transmitir un request to send, ¿vale? Perdón, un clear to send, ¿vale? Entonces, este clear to send es un mensaje de control que también dice algo parecido como: de acuerdo a, envíame esa trama de 500 bytes que dices. ¿Qué ocurre? Que este clear to send no solo llega a A, sino que llega a todo el rango de alcance de B y por tanto llega a C. Por tanto, en este momento, cuando C oye el clear to send, él sabe, ¿vale? Él sabe que no debe transmitir durante el tiempo equivalente a 500 bytes, porque sabe que B está esperando una trama que va a enviar otra estación que no sabe quién es, que ella no puede escuchar, pero sabe que otra estación le va a enviar a B una trama de 500 bytes. Por eso sabe que durante la longitud de 500 durante el tiempo que tardan en transmitirse 500 bytes, C tiene que estar calladito, aunque escuche el medio y no oiga nada. ¿De acuerdo? Por ello, este protocolo evita el problema de la estación oculta, ¿vale? Por tanto, evita colisiones. ¿Vale? Por tanto, en el paso cuarto, pues envía su trama y está seguro de que no va a colisionar con nadie, ¿vale? Ahora C no le va a chafar la transmisión. ¿De acuerdo? Bien, para que lo entendáis mejor, este es un ejemplo donde tenemos el cronograma de las señales de control y cómo se envían los datos, ¿vale? En una situación donde aparece, o sea, una situación simulada como la que aparece en la parte inferior derecha, donde tenemos 4 estaciones A, B, C, D, ¿vale? Y donde tenemos el alcance de cada una de esas estaciones puestos como un círculo del color correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, A estaría dentro del alcance de B y viceversa. Por ejemplo, B y C estarían dentro del alcance de A, D y A estarían dentro del alcance de B. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros qué ocurre aquí. Aquí el emisor es A y el receptor es B, ¿vale? Entonces, el emisor A envía un request to send, ¿vale? Como C está dentro del alcance de A, en cuanto escucha el request to send de A, él ya sabe que hasta que no reciba o hasta que no escuche el ACK de B, no debe intentar transmitir nada. ¿De acuerdo? Sin embargo, el request to send de A no llega a D, ¿vale? Pero lo que sí que llega a D es el clear to send que emite B, ¿vale? Como D está dentro del alcance de B, entonces cuando la estación B emite el clear to send, a partir de ese instante D se da cuenta de que no debe enviar nada, ¿de acuerdo? Entonces se produce la transmisión de los datos y hasta que B no emite el ACK, ¿vale? Pues ni C ni D van a intentar transmitir nada. ¿De acuerdo? Con eso se soluciona en parte el problema de la estación oculta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora que ya conocemos cuál es el protocolo, es el CSMA-CA, ¿vale? Vamos a estudiar ahora la estructura de la trama MAC, ¿vale? Entonces, la estructura de la trama MAC es distinta de la trama Ethernet, ¿de acuerdo? Aquí tenemos primero 2 bytes de control de trama, ¿vale? A continuación 2 bytes que nos dicen la duración en intervalos, ¿vale? En slots de tiempo, y luego ya viene el mismo formato de trama que hay en el protocolo 802.3. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí no es exactamente igual, porque vamos a tener hasta 4 direcciones posibles, ¿vale? Ahora luego veremos toda la casuística, pero vamos a tener distintas direcciones, porque aquí hay más elementos involucrados, ¿vale? En una red wifi hay más elementos involucrados aparte de la estación origen y la estación destino, ¿vale? Entonces tenemos 3 campos consecutivos que son cada uno de 6 bytes, que son direcciones, que eso lo estudiaremos ahora a continuación, y luego hay 2 bytes que son número de secuencia, ¿de acuerdo? Luego viene otro campo que es la dirección 4, que también son 6 bytes, y luego ya vienen los datos y el checksum como en la trama Ethernet,
¿De acuerdo? Entonces, aquí lo verdaderamente importante o lo más importante es los dos primeros bytes de control de trama. ¿Vale? Entonces, los dos bytes de control de trama los tenéis especificados aquí abajo. ¿Vale? Son el número, aquí tenemos todos los bits que componen estos dos bytes de control de trama, ¿vale? Que los dos primeros bits son de versión, los otros dos el tipo de trama, los otros 4 el subtipo de trama, ¿de acuerdo? Hay luego un bit que es hacia DS o desde DS, el MF, el número de reintentos, el bit de power, etcétera, etcétera. Los tenéis explicados aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, con esto se puede determinar lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver estos bits de control, ¿vale? Bien, entonces los bits de duración se utilizan en todos los tipos de tramas de control, ¿vale? Y lo que indican es el tiempo necesario para recibir la transmisión de la siguiente trama. Es lo que hemos visto antes en el protocolo, que cuando se envía en el clear to send, ¿vale? O en el request to send, y entonces todas las estaciones que los escuchen saben que durante ese tiempo no deben emitir ninguna trama, ¿vale? Y luego los campos de dirección, los 4 campos de dirección que hay, pues eso ya van a depender del tipo de trama, que lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Es decir, estos 4 campos contienen una combinación de los siguientes tipos de direcciones, ¿vale? O bien el BSS Identifier, ¿vale? El BSSI identifica cada modem wifi o cada router wifi, ¿vale? Cada estación base, ¿vale? Entonces, cuando la trama es de una estación en una infraestructura BSS, entonces el BSSI es la MAC del access point, ¿vale? La dirección MAC del access point. Y cuando la trama es de una estación en una configuración IBBS, entonces es la MAC address generada aleatoriamente de la estación que inició la infraestructura, ¿vale? La red ad hoc. Bien, luego vamos a llamar destination address o DA a la MAC address del destino final de la trama, ¿vale? Esta estación de destino puede ser inalámbrica o puede ser una estación cableada, ¿vale? Es el destino final de la trama que hemos generado, ¿vale? El source address es la MAC address de la fuente original que creó la trama, independientemente también de si es fija o si es inalámbrica, ¿vale? Y tanto el receiver address como el transmitter address sí que son la MAC address de las estaciones inmediatas que en el medio inalámbrico está transmitiendo esa trama. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque para hacer compatible a nivel de capa de enlace una red Wi-Fi que esté unida a una red Ethernet, entonces tendremos, si tenemos una red Wi-Fi unida a una red Ethernet, tendremos estaciones fijas y estaciones inalámbricas, ¿vale? Entonces podemos enviar, así conseguimos que estén, digamos, dentro de la misma red sin necesidad de un puente. Conseguimos que haya estaciones inalámbricas con estaciones cableadas, ¿vale? Entonces, la estructura de la trama MAC, hemos dicho antes que tenía un bit que se llamaba al distribution system o from del distribution system. El distribution system es la red fija, la red cableada, ¿vale? Entonces ahí tenemos 2 bits. En el control de trama tenemos 2 bits que nos dicen si la trama va dirigida a la red cableada o si la trama viene desde la red cableada, ¿vale? Y luego tenemos las 4 direcciones que hemos visto, ¿vale? Entonces, en el caso de que los bits to DS y from DS estén a 0, significa que esa trama ha sido generada originalmente. La dirección origen era una estación inalámbrica y la dirección de destino también era otra estación inalámbrica en la misma red, ¿vale? Entonces, en este caso, el formato de trama tiene la dirección 1, tiene la dirección de destino, que es también la dirección del receiver address, ¿vale? Porque es la propia estación inalámbrica la que es el destino. En la address 2 tenemos la estación origen de la trama, que también es, en este caso, la estación transmisora de la trama, ¿vale? Y finalmente en la dirección 3 tenemos que poner siempre la MAC del access point, ¿de acuerdo? Bien, cuando los bits to DS está a 0 y el bit from DS está a 1, significa
que esa trama es una trama reenviada por el access point, pero la trama origen está enviada por una estación en la red cableada. ¿De acuerdo? Es decir, es una trama reenviada por un access point que es el transmisor, pero que no es la fuente original. ¿Vale? Entonces, en este caso, el formato de trama de las 4 direcciones es: en la address 1 ponemos la estación de destino, ¿vale?, que será la estación receiving address, porque la estación de destino está en la red inalámbrica. En la dirección 2 pondremos el transmitting address, que por supuesto va a ser el access point, la dirección del access point, el BSSID. Y finalmente en la dirección 3 pondremos la dirección fuente, que será la MAC de la estación origen, que será una estación de la red cableada. ¿De acuerdo? El tercer caso es al revés, cuando el toDS está a 1 y el fromDS está a 0. Es decir, es una trama que ha sido originada en la red inalámbrica, pero va dirigida a la red cableada. ¿De acuerdo? La red cableada también lo llama aquí el sistema de distribución, ¿vale? Por tanto, hay que tener en cuenta que el receptor de esa trama será el AP, pero no será el destino final, o puede no ser el destino final, ¿vale? No olvidemos que el access point está conectado tanto a la red Wi-Fi como a la red cableada. Por tanto, en el caso de que toDS esté a 1 y fromDS a 0, el receptor podría ser el access point, pero lo normal es que no sea el access point, ¿vale? Es decir, puede no ser el destino final, ¿vale? Entonces, en este caso, las 4 direcciones se configuran o quieren decir lo siguiente: en el address 1 ponemos el receiving address, que va a ser el access point. En el address 2 ponemos el source address, que también será la estación transmisora o el transmitting address, ¿vale? Puesto que hemos dicho que el origen de esa trama está en la red inalámbrica, ¿vale? Y finalmente en el address 3 pondremos la dirección de destino, que es la MAC de la estación de destino, que probablemente sea la red cableada, ¿vale? Y finalmente el cuarto caso es cuando tanto el bit toDS como el bit fromDS está a 1. En este caso, la trama se está enviando de un access point a otro access point. ¿De acuerdo? Por tanto, como dice aquí, el primer access point es el transmisor, pero no la fuente, y el segundo access point es el receptor, pero no el destino. Y por tanto, aquí es el único caso donde vamos a utilizar las 4 direcciones, ¿vale? Donde el receiving address y el transmitting address van a ser los access points final e inicial, ¿vale? Pero la dirección 3 y la 4 será la dirección de destino y la dirección fuente, que estarán en distintas redes. ¿De acuerdo? Bien. Además, hemos visto que hay un campo en el formato de trama, hemos visto que hay un campo que era tipos, ¿vale? Tipo de trama, ¿vale? Que además tenía 2 bits. ¿De acuerdo? Entonces, estos bits nos van a determinar qué tipo de tramas son. Pueden haber tramas de datos para envío y recepción de datos, pueden haber tramas de control, por ejemplo, que sean request to send, clear to send, ACK, una trama que sea para que se ponga en modo de ahorro de energía, o pueden haber tramas de administración. ¿Qué serían estas tramas de administración? Bueno, no olvidemos que el access point continuamente está emitiendo y recibiendo tramas baliza, que ya las explicamos, de asociación, reasociación, prueba, autenticación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todas estas tramas son de administración. ¿De acuerdo? Es decir, tramas de control son las tramas de control que utilizamos para el protocolo de acceso al medio, y las otras tramas de control que son para asociar, reasociar estaciones, etcétera, etcétera. Todas esas son de administración. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre con la búsqueda de puntos de acceso? Lo que habíamos dicho antes, ¿vale? No olvidemos que la función de búsqueda que tienen todos los dispositivos 802.11, su función es encontrar una red, ¿vale? O lo que es lo mismo, encontrar un nuevo access point durante un procedimiento de roaming. También puede ser que yo ya tengo la red, pero que me estoy moviendo y quiero encontrar otro access point al cual conectarme, ¿vale? O también su función puede ser inicializar una red ad hoc, ¿vale? Una configuración IBSS, ¿de acuerdo? Bien, entonces el mecanismo de búsqueda es exactamente igual en todas las capas físicas del estándar, tanto en la IEQ
802.11a, como el B, como el G, como el AC, en todos el mecanismo de búsqueda es el mismo, ¿vale? Y esta búsqueda puede ser pasiva, simplemente el dispositivo se pone a escuchar los beacons o balizas que lanzan los access points, o puede ser activa, ¿vale? Es decir, en cada canal enviamos un mensaje de prueba, un mensaje de control y esperamos a que nos envíen alguna baliza. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la asociación de cada access point con cada cliente, ¿vale? Es como sigue: cuando una estación se enciende, automáticamente busca un access point a su alrededor. Si recibe respuesta de varios, atiende al que le envíe una señal más potente, ¿vale? En cualquier caso, la estación, el cliente, se registra con el access point elegido, y ¿vale? Y por lo tanto, en el access point, este access point lo incluye en su tabla de direcciones MAC, ¿vale? Y a todos los efectos, el access point se va a comportar para las estaciones inalámbricas como un hub inalámbrico, ¿vale? Y en la conexión entre su celda y el sistema de distribución, el access point actúa como un puente, ¿vale? ¿Por qué es necesario que actúe como un puente? Porque el formato de trama de la IEQ 802.11 es distinto del formato de trama Ethernet y por tanto tiene que actuar como un puente, ¿vale? El procedimiento de itinerancia, aunque ya lo explicamos en la introducción, pues aquí está más detallado, ¿no? El terminal decide cuando el enlace hacia un punto de acceso no proporciona la calidad suficiente y entonces realiza una búsqueda que puede ser activa, ¿vale? O pasiva para encontrar otro access point, ¿vale? Por lo tanto, cuando lo encuentra, pues le envía una petición de reasociación, y si la petición no es aceptada, pues entonces el terminal busca otro. Si el access point acepta la reasociación, entonces es el propio access point el que notifica el proceso al sistema de distribución y por tanto el antiguo access point va a ser informado, ¿vale? Bien, es importante destacar que el estándar 802.11 no detalla la itinerancia y para corregirlo varios fabricantes se unieron y desarrollaron el IAPP, ¿vale? Pero no vamos a entrar en estos detalles. Bien, con esto hemos terminado la sección de acceso al medio en redes inalámbricas. En el próximo vídeo ya entraremos en la parte de seguridad. Espero que os haya gustado y que hayáis entendido todo.